En Punt Televisió, València en tu mano. Estamos aquí en Punt Televisió con los amigos de Rotary Wave. Rotary Wave es una empresa tecnológica que está haciendo cosas muy chulas 100% valencianas. Estamos con José María, con Luis y con Andrea. José María, ¿qué es Rotary Wave? Rotary Wave es una empresa, como tú has dicho, tecnológica, que vamos a crear unos dispositivos para sacar energía y agua desalinizada de las olas y corrientes del mar. Es una empresa que se fundó en el año 14, en el 2014, y llevamos 4 años experimentando. Por lo que he visto, y luego podemos comprobar en los vídeos y las simulaciones que nos habéis pasado y hemos grabado, es una empresa que genera, de las olas del mar, está generando electricidad y energía. Es la energía limpia y, sobre todo, ¿qué hace Rotary Wave? Luis, coméntanos. Bueno, pues nada, Rotary Wave, como ya hemos dicho, generamos dispositivos para poder capturar la energía contenida en las olas y en las corrientes del agua, ¿vale? Es lo que se llama la energía azul. Nuestros objetivos básicos son generar empleo y actividad económica a través de las energías renovables, marinas principalmente, generar trabajos cualificados, ¿vale? Que sean sostenibles en el tiempo y que las bases del desarrollo tecnológico sean respetuosas con el medio ambiente y no generen grandes impactos en la vida y en la fauna marina. Perfecto, porque os hagáis una idea, sabéis que nuestra comunidad valenciana toda está bañada por el mar Mediterráneo, con lo cual esta idea es genial. Es una idea verde, es una idea ecológica y es una idea, lo más interesante que nos has dicho, Luis, en este caso, y que ahora también nos comenta Andrea, es que están desarrollando tecnología y más de más sí, que es muy importante para la cantidad de gente que estáis, sobre todo ingenieros y la cantidad de personal que tenéis. Gente joven, gente con ganas y muy buenas ideas para esa energía verde, ese ecologismo que queremos hacer para el siglo XXI. Estáis uniendo ecologismo y sobre todo alta tecnología. Cuéntanos un poquito qué habéis desarrollado, cuáles son las ideas. Bueno, sobre todo en primer lugar quería exponer que disponemos de un equipo técnico, humano y multidisciplinar que intentamos que sea lo más completo posible. Tenemos técnicos de diferentes calificaciones, como son ingenieros navales, oceanográficos, ingenieros industriales, eléctricos, electrónicos, en telecomunicaciones, técnicos expertos en ciencias ambientales, tenemos también mecánicos cualificados para la construcción de estos dispositivos, por lo tanto pensamos que tenemos un buen y un gran equipo humano trabajando con nosotros en Rotary. Eso es muy importante, porque sobre todo da trabajo a muchísima gente. ¿Habéis implantado en el mar algún dispositivo como el que nos habéis enseñado? Sí, mira, en 2015, alrededor de agosto de 2015, implantamos un dispositivo a escala 1.6 en el puerto de la Pobla de Farnals, que estuvo desde agosto de 2015 hasta marzo de 2016 en funcionamiento. Las pruebas fueron muy satisfactorias y a partir de estas pruebas, de este prototipo, hemos continuado desarrollando nuestra tecnología. Entonces, a partir de eso, ¿habéis participado en actividades de difusión y comercialización? ¿Cómo se comercializa esto? Y sobre todo, ¿por qué nuestras autoridades no están implantándolo ya directamente? Bueno, yo pienso que hay un largo camino en la investigación y el desarrollo de estas tecnologías. Lleva un tiempo ya desarrollándose a nivel mundial, pero no hay ninguna que haya conseguido realmente hacerse con el mercado o ser competitiva contra las otras energías renovables que hay hoy en día. Pienso que realmente sí que es verdad que aunque las instituciones algo ayuden, deberían ayudar muchísimo más,
Nosotros hemos recibido ayudas del CEDETI, dependiente del Ministerio, de IBACE, dependiendo de Consellería, pero incluso a pesar de estas ayudas no llegan a un 10% de la inversión que hemos realizado nosotros para poder efectuar este desarrollo tecnológico, con lo que pensamos que debería ayudarse algo más en el desarrollo de estas tecnologías tan importantes para nuestro futuro. Andrea, ¿en qué proyectos está inmerso Rotary Wave y cómo veis el futuro? Pues en la actualidad tenemos un proyecto con Colombia dentro de la convocatoria de Inno Global, que son fondos europeos para desarrollar y estudiar la viabilidad de un dispositivo que extrae la energía de las olas para comunidades aisladas en la zona del Mar Caribe, en Colombia. Este es uno de ellos que estamos llevando a cabo. Aparte hay uno con el Ayuntamiento de Valencia, dentro de la convocatoria de ESMA. Es una convocatoria europea con fondos de hasta 5,5 millones que estamos llevando a cabo con el Ayuntamiento de Valencia y otras ciudades europeas. Nuestra parte consiste en instalar un dispositivo en la Malvarrosa para iluminar el paseo marítimo. Es muy interesante y la verdad es que estamos muy ilusionados. Aparte de eso, en un futuro estamos planteando, ya solicitamos un proyecto en un consorcio europeo con energía de Francia, la empresa EDF, la eléctrica, que ya es difícil encontrar empresas eléctricas que se impliquen en proyectos de energía. Pues aquí estamos conjugando ecología, protección al medio ambiente, estamos conjugando un montón de investigación, que hay gente que está investigando y un montón de gente que está trabajando para hacernos la vida más fácil. Lo que pediríamos a las instituciones más apoyo y a ciertas empresas que no pongan esas zancadillas, porque esto puede ser el futuro y es el futuro de todos, de nuestros hijos, de nuestros nietos y de todos. Pues aquí os dejamos con Rotary Wave para que veáis la simulación de las olas y las cosas que hemos grabado. Muchísimas gracias. Justo aquí tenemos el banco de ensayos mecánico, donde simulamos las condiciones del mar con este brazo a escala real. Y aquí podemos probar los elementos mecánicos que luego irán a... Esto que estamos viendo es el brazo de un flotador, de un dispositivo que extrae la energía de las olas. En esta parte simularíamos cómo el flotador a escala real baja y sube con el movimiento de la ola. Aquí podéis ver cómo hace girar el eje. Como habéis visto, el eje gira en un sentido, llega hasta aquí y en esta bomba hidráulica hace girar los pistones. Como podéis ver, aquí está subiendo un pistón. Lo que hace eso es presurizar el agua, no utiliza aceites ni ningún tipo de elemento contaminante en el mar, y este agua presurizada se envía a tierra, donde ahora veréis donde se transforma la electricidad. El agua presurizada que vimos antes se envía a tierra una vez producida en el mar y en tierra se transforma en aceite presurizado. Ese aceite presurizado viene al motor hidráulico donde se genera la energía eléctrica. Pues aquí tenemos la oficina técnica donde se realizan los cálculos y diseños de todos los dispositivos desarrollados por Rotary Wave. Tenemos un equipo multidisciplinar de especialistas, es decir, ingenieros electrónicos, mecánicos, industriales, navales, ambientales y de telecomunicaciones, aparte de diferentes especialistas en todos los ámbitos que necesitamos.
En Punt Televisió, València en tu mano.